El arte en la antigua Mesopotamia tenía una función ritual o conmemorativa. Las esculturas y relieves no se admiraban simplemente por su belleza o porque eran interesantes, como hacemos nosotros hoy cuando vemos obras de arte en el museo, sino por su adecuación al fin para el que habían sido creadas. Esto no quiere decir que no se hicieran obras bellas, en absoluto, sino que la función de estos objetos no era estética, sino religiosa o política. La escultura de bulto redondo o escultura exenta es la escultura que puede recorrerse y verse desde distintos lugares o puntos de vista. Existen distintas técnicas, pero las principales, y con las que vamos a trabajar nosotros, son la talla y el modelado. En la talla, el artista parte de un bloque de piedra o madera y va quitando material hasta conseguir la forma deseada. En el modelado, para crear una escultura, el artista, en lugar de quitar material, lo va agregando. Es el caso de las esculturas en arcilla, por ejemplo. En el relieve, en cambio, los elementos esculpidos tienen volumen, pero forman parte o están adheridos a una superficie. Dependiendo de la profundidad del relieve, es decir, de cuánto sobresale de la superficie, se puede hablar de bajo relieve o alto relieve. En Mesopotamia, nosotros además vamos a ver relieves tallados en distintos tipos de piedra y en distintos formatos. Por ejemplo, vasos ceremoniales, estelas o losas o directamente sobre el muro. La división que hicimos de la historia de Mesopotamia en dos grandes momentos también nos va a servir para entender las esculturas y relieves. El arte no es el reflejo directo de la sociedad en la que se crea, pero están relacionados. Y esto es aún más cierto en la antigüedad, ya que en ese momento, como decía antes, el arte tenía una función religiosa o política. Durante el período de las ciudades-estado sumerias, en el que el gobernante era a la vez el sumo sacerdote del templo, vamos a encontrar sobre todo esculturas y relieves con temas religiosos. Representación de dioses o de gobernantes rezando para pedir o agradecer a los dioses, por ejemplo. Durante el período de los grandes imperios, en cambio, los temas religiosos se mantienen, pero se incorporan más temas profanos. El gobernante de un gran imperio lleva adelante campañas militares, tiene que mantener el poder sobre extensos territorios y pueblos que constantemente se están rebelando. Este rey, a diferencia del gobernante de una pequeña ciudad, necesita de una maquinaria política y militar, y el arte va a ser parte de sus herramientas. Vamos a encontrar entonces esculturas y relieves que tienen la función de demostrar poder, conmemorando hazañas guerreras o mostrando la fuerza del rey. Ahora veamos algunos de los aspectos formales. Las principales características de la escultura mesopotámica son: están hechas en piedra, como el alabastro o la diorita, en madera o en metal, y generalmente con incrustaciones de nácar, lapislázuli o betún. El cuerpo de las figuras está tratado de forma muy esquemática. Está simplificado y hasta lo podemos pensar como la suma de figuras geométricas, de conos y cilindros. El cuerpo no está proporcionado, la vista principal es la frontal, las imágenes suelen ser simétricas o casi simétricas, son estáticas, lo que quiere decir que no dan sensación de movilidad, son absolutamente rígidas, y se hace uso de la perspectiva jerárquica. Veamos ahora estas características en relación a las imágenes. Este es un grupo de estatuillas encontradas enterradas bajo un altar de un templo en Tel Asmar, Irak. Se cree que fueron hechas entre el 2900 y el 2600 a.C. y se los conoce con el nombre de los orantes de Tel Asmar, porque son precisamente un grupo de gobernantes, sacerdotes e incluso dioses en posición de orar, de rezar. Para los mesopotámicos, estas esculturas tenían el poder de transmitir la plegaria al dios del templo. A veces se añadían inscripciones con pedidos o recordando las buenas acciones. Simbolizaban al gobernante o al sacerdote en eterna oración. Imagínense, tienen más de 4000 años y siguen cumpliendo su función. En relación a esto es importante comprender que para los mesopotámicos estas esculturas no representaban al dios o al gobernante o a quien fuera, por ejemplo,
sino que el dios o el gobernante mismo estaban presentes en la estatuilla. Se dice que hay perspectiva jerárquica cuando se usa el tamaño de las figuras para indicar importancia y jerarquía. Vamos a ver en estas obras que algunos personajes son representados de mayor tamaño que otros, no porque fueran más altos o grandes físicamente en la realidad, sino porque eran más importantes. Se usa entonces el tamaño de las figuras de forma simbólica. En este grupo, por ejemplo, ¿cuál se imaginan es la figura que representa al dios? Efectivamente, este es Abu, el dios mesopotámico de la vegetación. Pero también hay otra figura divina, la diosa madre. Reconocemos su importancia porque tiene mayor tamaño que las demás, porque hay perspectiva jerárquica. Abu mide unos 72 centímetros y algunos de los orantes de las otras figuras miden tan solo 21. Pero sabemos de qué dioses se trata por otros motivos, por algunos de los detalles de las figurillas. Abu tiene a sus pies un relieve con su emblema, un águila con 2 gacelas, y la diosa madre tenía una pequeña figura que hoy casi está totalmente perdida. Los cuerpos están tratados de forma muy esquemática, a base de conos y cilindros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pensemos un poco. Actualmente hay varios libros que enseñan a dibujar la figura humana partiendo de figuras geométricas. Pero ¿qué pasa luego? Se van refinando los detalles, se trabajan los músculos y al final ya ni podemos ver estas figuras a partir de las cuales partimos. En estas esculturas, en cambio, los músculos casi no están trabajados o no están trabajados de manera natural. Nosotros reconocemos inmediatamente que se trata de un cuerpo humano, pero si miramos con atención, el cuerpo es muy esquemático, está simplificado. Miren los brazos, parecen cilindros y los cuerpos conos. Además, los cuerpos no están proporcionados. Esto quiere decir que las distintas partes del cuerpo no se relacionan de forma armónica. Lo primero que llama la atención son los ojos, que son desproporcionadamente grandes en algunas de las figuras. Esto se debía a que los ojos tenían un simbolismo especial. Pero también los hombros son muy grandes, algunas manos son muy pequeñas, etc. Esto se debía a que no importaba tanto que la imagen se pareciera a la realidad, que fuera una copia naturalista de la realidad, sino que lo que estaba representando era una idea. Otra característica es la frontalidad. Las esculturas mesopotámicas y de gran parte de la antigüedad son frontales. Esto no quiere decir que solo están talladas en el frente, sino que la vista principal es la frontal. Algunas esculturas tienen incluso algunos detalles tallados en la espalda, pero la vista principal sigue siendo la frontal. No hace falta recorrerla o verla desde otros puntos de vista para comprender lo que está representando. Esta frontalidad está reforzada por la postura y la dirección de la mirada. Suelen estar de pie o sentadas de forma rígida y son simétricas o casi simétricas. Esto quiere decir que podríamos trazar una línea que las atravesara por el medio y obtendríamos dos mitades casi iguales o bastante equilibradas. En relación a esto, otra característica de las esculturas mesopotámicas es que son estáticas. Pero ustedes se preguntarán, ¿acaso no son todas las esculturas, especialmente las de piedra, estáticas? Esto es cierto, pero no hace falta que una escultura se mueva para que dé la sensación de movimiento. Fíjense, por ejemplo, en esta escultura de Bernini, un escultor italiano del 1600. Estamos hablando de más de 3000 años después. Es una escultura de mármol, sin ningún movimiento, pero con mucha sensación de movimiento. Esto Bernini lo consigue con la postura en torsión. El cuerpo está girado de forma tal que nos da la sensación de que está a punto de lanzar la piedra con la onda. Y además la expresión en el rostro nos está mostrando el esfuerzo que acompaña ese movimiento. Esta escultura no es frontal. Necesito recorrerla para comprenderla, para ver todos sus aspectos. Su vista principal no es única, sino que tiene más de una. Ahora volvemos a Mesopotamia y repasemos. Las esculturas son frontales, estáticas, sin sensación de movimiento,
simétricas y rígidas. La mayoría de las características de la escultura se puede aplicar también a los relieves, pero nos vamos a encontrar con algunas características nuevas. Este es el llamado relieve de telo. Es una placa de piedra caliza tallada en bajo relieve y que se cree estaba colgada en el muro de un templo. Se hizo para conmemorar la construcción del templo por parte de Ur-Namshi, uno de los reyes que tuvo la ciudad de Lagash. En este ejemplo también hay perspectiva jerárquica. Enseguida distinguimos al rey por su gran tamaño. Los funcionarios y familiares que lo acompañan son mucho más pequeños. Pero acá Ur-Namshi está representado dos veces, puesto que en el relieve se nos muestran dos escenas diferentes. Vemos una línea horizontal que divide y organiza el espacio en un registro superior y un registro inferior. Esto no quiere decir que estamos viendo una planta baja y un primer piso, sino que la línea horizontal sirve para dividir dos escenas, dos momentos diferentes. Piensen, por ejemplo, en las historietas que dividen las escenas con líneas y se van formando distintas viñetas. Decimos entonces que el espacio está organizado en registros. En el registro superior vemos en este caso al rey llevando una canasta con barro para la construcción del templo y en el inferior lo vemos celebrando el templo ya construido. Acá no podemos hablar de frontalidad porque los relieves están tallados en superficie y por lo tanto son siempre frontales. La composición no es simétrica, pero está equilibrada. Los personajes se ubicaron de forma tal que las dos escenas se compensan visualmente. Las figuras, como en la escultura, son rígidas, esquemáticas y estáticas. En los relieves, debido a que se suelen representar escenas, acciones, generalmente hay una mayor sensación de movimiento que en las esculturas. Pero si miramos bien, los personajes siguen siendo muy rígidos. En las composiciones predominan las líneas verticales y horizontales, que dan sensación de estabilidad y estatismo. Las figuras además siguen siendo desproporcionadas, los cuerpos parecen acortados o comprimidos y la cabeza es muy grande en relación con el resto del cuerpo. Este es otro ejemplo de un vaso usado para ceremonias de la ciudad de Uruk, Parca. Está tallado en alabastro y tenía casi 1 metro de alto. El tema general es la entrega de ofrendas a la diosa y en los distintos registros se pueden ver los cultivos, los animales y los hombres en procesión portando canastas con los distintos obsequios. Otro relieve muy conocido es la estela de Hammurabi, en la que se talló al rey Hammurabi recibiendo las insignias reales de manos del dios Shamash. Esta escena tenía la función de legitimar, de justificar el poder de Hammurabi, puesto que se lo presentaba como un elegido del dios. El resto de la estela está completamente tallado con las distintas leyes del código en escritura cuneiforme. También eran muy comunes los relieves en sellos cilíndricos que se usaban para identificar a una persona. El comerciante, por ejemplo, usaba su sello para dejar su marca sobre arcilla fresca. Tampoco se puede dejar de mencionar el llamado estandarte de Ur. A decir verdad, se desconoce su verdadera función, pero sabemos que fue hecho en conmemoración de alguna batalla porque de un lado se muestra una victoria militar y del otro la celebración. La técnica de esta obra es la incrustación. El fondo está hecho a base de fragmentos de lapislázuli incrustados sobre una base de asfalto, mientras que las figuras están talladas en nácar e incrustadas sobre el mismo soporte. Algo similar a la técnica actual de los murales de mosaico, pero con materiales preciosos y figuras más pequeñas. Finalmente, algunos de los más bellos e interesantes relieves mesopotámicos corresponden al imperio neoasirio, entre el 1000 y el 600 a.C. aproximadamente. Son los relieves con dioses y batallas que cubrían los muros de sus palacios. En ellos podemos ver figuras de dioses o seres fantásticos, como los Lamassu, que tenían la función de proteger al palacio, o también escenas en las que vemos al rey venciendo a sus enemigos, decapitándolos incluso o matando leones. Estas escenas tenían la función de demostrar el poder del gobernante. Las escenas de matanzas de leones,
más allá de su especial crueldad, son particularmente interesantes porque por primera vez en Mesopotamia y en el arte en general vemos representados sentimientos, vemos el sufrimiento de los animales en sus gestos. Este tipo de expresividad no volveremos a encontrarla en el arte en mucho tiempo.